Bienvenidos a la sesión número 6 del curso Introducción a la Filosofía, a cargo de su servidor, Dr. Juan Bosco Cuadra García. El tema que vamos a abordar hoy es sobre la división de la filosofía. Esta división ha sido escogida de una manera bastante, digámoslo así, libre, sin pretender que es la última ni la absoluta división de todas las ciencias filosóficas. La mayoría de los filósofos tienden pues a especializarse unos más que en otras ciencias disciplinadas de esta gran madre ciencia filosófica. Pues bien, vamos a abordar tema por tema sobre las 10 divisiones de la filosofía que más se aceptan en generalidad de los filósofos. En primer lugar tenemos la metafísica. Segundo, la filosofía de la naturaleza. Tercero, la ética. Cuarto, la lógica. Quinto, la estética. Sexto, la epistemología. Séptimo, la historia, la filosofía. Octavo, la filosofía de la historia. Noveno, la antropología filosófica. Y por último hemos dejado a la filosofía política. Vamos a irla abordando una por una de una forma bien sucinta y bien resumida para que tengamos idea de lo que es cada una de estas ciencias. Empecemos en primer lugar con la metafísica. El término metafísico fue acuñado por un discípulo de Aristóteles llamado Teofrasto, que acuñó este término porque en realidad cuando Aristóteles empezó a hacer esta obra, la famosa del libro de metafísica, él no pretendía pues crear pues esta ciencia como tal, simplemente le llamó filosofía primera. Ahora bien, ¿en qué consiste esta filosofía primera o llamada metafísica? La metafísica significa meta, significa más allá, físico de lo físico. O sea, es una ciencia que va más allá de lo sensible, más allá de lo que vemos, lo que palpamos, oímos, gustamos o tocamos. Es decir, es una ciencia que trata sobre los inteligibles o las ideas, los conceptos de las cosas. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que el objeto formal de la inteligencia es el ser, aquello descubierto por el famoso filósofo Parménides de Elea, cada uno de nosotros cuando hablamos del ser nos imaginamos algo etéreo, algo más allá de lo que podemos imaginar. Pero cuando yo le hablo a ustedes de seres, todos ustedes, cada uno, se imaginan las cosas que vemos, por ejemplo, la mesa enfrente de mí, la computadora enfrente de mí, digamos, la naturaleza enfrente de mí, son parte del ser. La metafísica lo que hace es que saca en común todos aquellos aspectos que tienen, todas estas cosas que son seres, y decimos, las cosas son. Pues bien, la metafísica es una ciencia tan abstracta que elabora todos esos aspectos que tienen en común las cosas para ir poco a poco acercándose a la cúspide, a un triángulo donde está el ser en su esencialidad. Es decir, es una ciencia bien, podríamos decirle, una ciencia bien abstractiva, pero al mismo tiempo tiene su base en las cosas que son. Pues bien, ahora bien, ¿qué es lo que pretende la ciencia metafísica según Aristóteles? Estudiar las primeras y las últimas causas de todo lo que existe, es decir, de las cosas. No solamente estudiar el ser de las cosas y cómo trabajan las cosas, sino entender las cosas por sus causas y por sus fines. Esa es otra especialidad, otro aspecto que estudia la metafísica. Por supuesto que la metafísica hay que ver que es una ciencia que de pocos, es una ciencia especializada. En segundo lugar está la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza ya la abordamos en la segunda sesión, cuando abordamos el pensamiento de los presocráticos, que filosofaban en torno a la naturaleza, en torno a lo que veían, lo que palpaban, lo que tocaban, ¿verdad? Y hacían sus propias explicaciones, ya sea a un nivel científico o a un nivel filosófico, ¿verdad? En tercer lugar está la ética. ¿De dónde viene este término ética? Viene del griego ethos, que significa costumbre. Los filósofos, ¿verdad?, que empezaron a filosofar, ¿verdad?, desde la perspectiva de la conducta del hombre, entre ellos el gran fundador de la filosofía de la conducta humana, que es Sócrates, se preocupaban fundamentalmente por el sentido de la vida más que por las especulaciones sobre el universo, sobre el mundo, y dar explicaciones de ese mismo mundo o universo. Y por supuesto que la ética se volvió y se convirtió en una preocupación primera, que es la conducta humana.
Hay personas, lamentablemente, que creen que la filosofía solo es una especulación meramente teorética o contemplativa. Sin embargo, desde la modernidad, a partir de Kant, ¿verdad?, la filosofía también se vuelve una actitud vivencial, una actitud existencial, ¿ya? Y ese fenómeno pasó primero en Grecia, cuando pasaron todo un momento especulando y de repente empezaron a descubrir que la vida es también preocupación filosófica. En otras palabras, si vamos a ser realistas y trasladamos el pensamiento griego al mundo de hoy y dirimos que filosofía no solamente es filosofía intelectual, sino también actitud ante la vida, conducta ante la vida. La ética, pues, es la ciencia de las costumbres, es la que nos enseña a actuar, a vivir conforme a ciertas costumbres, conforme a ciertas virtudes que nos va a dar la garantía de la felicidad y la plenitud humanas. Por supuesto que la ética, existen muchas morales en el mundo y a veces uno se enfrenta, como decía Descartes, con tantas costumbres que uno no sabe cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Por eso que la ética, en calidad de ciencia, o llamada también filosofía práctica, nos enseña a determinar con un juicio, ¿verdad?, de discernimiento, lo que son las buenas y las malas costumbres. Y por eso es que es necesaria esta ciencia, para saber, pues, discernir cuándo hemos adquirido una buena costumbre, que se llamaría virtud, o cuándo hemos adquirido una mala costumbre, que se llama vicio. Y eso, pues, es algo universal. Por eso que la ética es una ciencia universal que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Por supuesto que estos estudios del bien y el mal pertenece, por supuesto, a la metafísica y a la filosofía. Y en ese sentido, pues, ayuda esta ciencia, a la ciencia moral o ética, a discernir cómo debemos actuar, ¿verdad?, en nuestra vida y cómo debemos de actuar. La cuarta disciplina filosófica que vamos a abordar en este momento es sobre otra que es muy importante y que también está subestimada, que es la lógica. La lógica es una ciencia llamada ciencia del pensamiento correcto. ¿De dónde nace la lógica? La lógica es una ciencia que nace en Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates es el primero que inaugura el diálogo. El diálogo es simple y sencillamente dos personas que se ponen a conversar sobre un tema serio, no a conversar sobre lo que está haciendo el vecino, sino es sobre temas serios que competen a la vida humana. Entonces el diálogo es un intercambio de opiniones que entre las dos personas que dialogan, vaya la forma de decir, diálogo significa el logos que pasa de un lado a otro, o sea, la racionalidad que pasa de una persona a otra, que entre los dos van encontrando poco a poco la idea o el concepto que se está buscando. Eso es lo que buscaba Sócrates en lo que llamamos el filósofo de las esencias, el fundador del filósofo de las esencias, que posteriormente Platón convierte este diálogo en dialéctica, porque él dice que la ciencia dialéctica debe servir para ascender a ese concepto, a esas ideas que no están en este mundo, sino en otro mundo, en la trascendencia. Entonces la dialéctica, pues bien, vino después, posteriormente, Aristóteles, y convierte la dialéctica en lógica, o sea, ciencia del pensamiento correcto. Ya no es una ciencia que busca ascender a un mundo más allá del nuestro, simplemente es una ciencia que nos ayuda a pensar con rectitud. En estos cursos que estamos abordando, vamos a abordar la profundidad, así como también la metafísica, como una asignatura, ¿verdad? Para que vean ustedes todas las riquezas que tiene esta ciencia. Por otro lado está la estética, que la estética es la filosofía del arte, que nos ayuda también a descubrir la belleza del mundo, la belleza de las cosas y al mismo tiempo educar nuestro gusto. Ya que el tiempo nos apremia, vamos a ser un poco más sucintos y más resumidos porque vamos después a profundizar más, por ejemplo, en la siguiente, que es la epistemología, que es la ciencia del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cuántas clases de conocimiento existen? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? La gran pregunta es, ¿existe la verdad? ¿Es posible conocer la verdad? Todo esto lo vamos a responder en esta asignatura llamada también de epistemología.
En séptimo lugar tenemos la historia de la filosofía. La historia de la filosofía no es más que la historia del pensamiento humano a través de los siglos, desde los orígenes en los presocráticos hasta el siglo XXI. Es decir, hay una serie de libros y de compendios que se han dedicado, digamos, a concentrar todos los grandes pensamientos de los más grandes pensadores de la humanidad. Entre dicho sea de paso, quiero decirles para mí en lo personal que los más grandes genios del pensamiento humano podrían estar concentrados en 4 cabezas. Uno podría ser Platón, otro Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, o bien un filósofo moderno contemporáneo, existencialista como un Kant, también un gran pensador, o un Jacques Maritain, que es un filósofo contemporáneo moderno, ¿verdad? Y tantos otros más. Hay tantos grandes pensadores que decirlo y exponerlos aquí no nos daría el tiempo, ¿verdad? Pero es una ciencia, una disciplina filosófica por la cual todo filósofo o toda persona que está interesada en profundizar más el pensamiento filosófico, la mejor fuente, más que un diccionario de filosofía, es la historia de la filosofía. La historia de la filosofía es la historia de los grandes pensadores filosóficos que han existido en la humanidad. Es la mejor fuente de enriquecimiento filosófico con la cual uno se puede, digamos, puede uno buscar pues toda esa fuente de información y de conocimientos. Por último, en el octavo, ¿verdad? El octavo, sí, está la filosofía de la historia, que es en los términos totalmente contrarios. Historia de la filosofía, filosofía de la historia. No es lo mismo historia de la filosofía que la filosofía de la historia. La filosofía de la historia es una disciplina especializada en entender los fenómenos de la historia. Esto va directamente para los amantes de la historia. Muchas veces los historiadores se dejan ir por los aspectos cronológicos de fechas y de días, ¿verdad? Y a veces esos aspectos se hace perder el sentido racional que tienen los periodos históricos de saber por qué sucedió esto y cuáles fueron las consecuencias. Y existen ciertos, ¿verdad?, principios de la filosofía de la historia que nos ayudan a comprender los fenómenos de la historia y por qué suceden de esa manera. Y es muy importante. En lo personal, cuando he estudiado esta ciencia en varios textos como Herder o el mismo Jacques Maritain, pero la filosofía de la historia, a mí en lo personal me ha dado muchísima paz, porque me ha hecho concentrarme, o ubicarme en la historia presente para saber por dónde estoy y qué es el siglo XXI, por qué es así el siglo XXI, de dónde venimos y hacia dónde vamos inclusive. En noveno lugar está la antropología filosófica. Esta ciencia lo que hace es que se especializa en el estudio del hombre en todas sus dimensiones, en su dimensión psicológica, en su dimensión moral, en su dimensión, digamos, física, fisiológica, social, política, etc. La antropología filosófica es necesario porque no podemos nosotros edificar una ciencia o un conocimiento en base a un total desconocimiento de quiénes somos, cada uno de nosotros. Yo diría que la antropología filosófica, la ciencia que más se especializa en el conocimiento del hombre, es la psicología, ¿verdad? La psicología se encarga de entender por qué el hombre y cómo actúa el hombre y qué es las intenciones, lo que es el aparato de las motivaciones y todo lo que son los temperamentos, los caracteres, la personalidad, etc. Me parece que es una de las ciencias más, digamos, que abarca esta ciencia que es más general, que es la antropología filosófica. Y por último, tenemos esta ciencia que en realidad a veces no es una ciencia porque no es como las matemáticas, no es una ecuación, como es el fenómeno político. La filosofía política estudia todos los aspectos del ser del hombre en lo que se refiere a las cuestiones del Estado o a la búsqueda del poder, a las estructuras de los estados de los distintos gobiernos, ya sean monárquicos, democráticos, dictatoriales, totalitarios, etc. Y entonces la filosofía política también se embebe mucho de la historia, se breva mucho también de la filosofía moral, también de la diferencia que existe entre lo que es el poder por el poder y lo que es la racionalidad del poder. Porque dicho sea de paso, en el mundo de hoy en que vivimos, prima o es más importante la voluntad de poder
que la racionalidad del poder. Los que nos dedicamos a la filosofía política estamos continuamente preocupados de la falta o la carencia de racionalidad que existe entre los líderes políticos. Y por eso que la filosofía política es muy importante para estar bien ilustrado en el pensamiento, ¿verdad?, en la cultura y hacer un buen ejercicio del poder en servicio público. Otro ejemplo ya para terminar. La filosofía política se preocupa, por ejemplo, el aspecto moral del poder. El poder debe ser para servir y no para servirse. Debe ser para servicio público. Y ese es su carácter eminentemente moralista. Pues bien, hasta aquí pues hemos terminado estas lecciones y espero que la siguiente, que es la número 7, que es sobre las asignaciones, sea pues correcta y sea comprensible para todos ustedes. Muchas gracias.